Y bueno, primero un saludo a los que tengan algún origen judío. Este, Shana va para todos en hebreo, Akitiur, como me dice Mauricio, que tiene que ver con el Yiddish, este, para todos y bueno, y felicidades para los hermanos que aunque no sean religiosos tengan algún tipo de vínculo. Hay apellidos que uno se imagina que algo tienen que ver, pero bueno, eso no quiere decir nada. Por ahí tenemos, Bueno, por ejemplo, Rodolfo Seide, que tiene ese apellido que significa abuelo, su apellido, no sé si es agnóstico, si es religioso, no, ni tradición, ni tradicional. Así que bueno. Pero mi apellido es de alemán, Ah, es apellido, tu apellido alemán. porque es con S, no es con Z. Ah, es con S, ahí está. Sí. Yo digo, Seide suena a abuelo en Yiddish, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el tema de las criptas. Primero me gustaría hablar de lo que a uno le pasa cuando uno entra en una cripta. En general, hay sentimientos muy raros. Un poco de curiosidad, un poco de fascinación, de temor. Hay cierta cosa de protección en esos espacios. La cripta de alguna manera parece una cueva. En su origen, esas criptas eran cuevas. Y también tiene una idea de cosa secreta. Como que en las criptas hay cosas secretas. Y yo lo de secreto lo vinculo a algo que me contaba una queridísima profesora de historia del arte que yo tuve, Marta Sattoni, húngara ella. Ella decía que en las tumbas estaban cubiertas de piedras, una lápida. Una lápida es una piedra pesada. Y ella decía, bueno, esto lo hizo la humanidad desde siempre porque uno no quería que el muerto se levantara. Si se llegaba a levantar, el susto iba a ser terrible. Entonces había que apretarlo para que no se levante. Lo decía de una manera jocosa, pero a mí me quedó pensando que parte del miedo a la muerte tiene que ver un poco con esto, ¿no? El judío que va, hablando de los judíos, que va a su cementerio y lleva una piedra y la pone sobre la tumba, tiene que ver algo más, ¿no es cierto? Las piedras, tapar ese cuerpo con piedra y que no solamente con tierra, porque uno ve tumbas en cualquier cementerio y además de estar enterrado en la tierra, está con piedras arriba, como si uno quisiera que no se levante. Una lápida es eso, ¿no es cierto? Bueno, la cripta concretamente es el lugar de los muertos. En la historia de la humanidad es el lugar donde se enterraban u ocultaban. Por ejemplo, lo de secreto tiene que ver con que en su origen, estas criptas que eran cuevas, ahí los cristianos perseguidos metían a los mártires. Los que eran matados por cristianos, los metían ahí adentro, en una cueva. La historia de Jesús y la cueva y la piedra no es algo que no conozcamos. Más tarde, la humanidad comienza sobre esas piedras a hacer algún edificio ceremonial. Hace una capilla, hace una iglesia. Más tarde, prevén el lugar donde van a enterrar a sus santos, a sus mártires o a sus reyes. Es decir, la cripta real. Vamos a hablar de Saint-Denis en París, donde está toda la realeza francesa enterrada, o si vamos al Escorial en España, podemos ver todos los antepasados de los reyes actuales enterrados en esos lugares.
Podemos ver familias que tienen criptas. Cementerio de la Recoleta, acá, nosotros decimos bóvedas, pero en general están enterrados abajo, no enterrados, está puesto el sarcófago abajo, ¿no es cierto? Hay una escalerita y se guarda ahí abajo. Difícilmente uno ve desde la puerta, ve un sarcófago, es decir, generalmente están puestos abajo, con esta cosa de enterrar y que no salga, de que esté abajo, ¿no? Pero podemos decir que en tiempos modernos una cripta es un lugar para guardar los restos de los muertos. Con esta historia vamos a ver distintos ejemplos. Son todos ejemplos que yo conocí y les puedo hablar de la emoción de cada uno. En general trato de hablar de lo que conozco porque puedo transmitir otras cosas. También vamos a ver algunos símbolos. Vamos a empezar por las criptas más lúgubres, si se quiere, y vamos a ir hacia la última, que para mí es la más luminosa que he visto en mi vida, no porque tenga luz, sino porque ilumina acá. ¿No es cierto? Que es la abadía de Montecassino en Italia, tiene una de esas criptas más maravillosas que existen, todos mosaicos, lleno de símbolos, que vamos a hablar de esos símbolos específicamente porque realmente es un lugar no solamente hermoso, de la belleza física, sino que además tiene una cantidad de símbolos muy importantes. Otro tema con las criptas es que a veces las criptas no son lugares absolutamente abiertos, no, como que no puede entrar cualquiera. Es como la famosa historia de Alí Baba y los 40 ladrones, y esa cueva uno tenía que saber las palabras para poder entrar. No es eso, y digamos que esa historia no está fuera de lo simbólico con todo esto. También para entrar en las criptas es como que hay que saber algo, o estar dispuesto a conocer algo que hay ahí en ese lugar, todas las cosas de misterios. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a comenzar con las fotos. Hoy con las fotos me van a tener un poquito de paciencia, porque no es un solo lugar, sino son varios lugares y tengo pequeños álbumes para compartir. ¿Mm? Así que bueno. Hola. Hola. Hola Isis. Bienvenida. Gracias. Bueno. Acá ven el convento de San Francisco de Lima. No. ¿No ven nada? No, pequeños. Está chiquito, Está chiquito. Bueno. Sí. Se ve muy chiquito, sí. Bueno, vamos de nuevo. Con paciencia. ¿Ahora tampoco? Sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí lo ven? Bueno. Sí, Sí, sí. sí, se ve. ¿Sí? ¿Lo ven? Bueno. Qué lindo. Sí, bueno, cuando uno va a Lima hay 2 o 3 cosas que son imperdibles. La Basílica y el convento de San Francisco es uno de los conventos más lindos que tiene Lima. De afuera uno lo ve y es maravilloso, por dentro también. Lo que pasa es que este lugar es un lugar que tiene las catacumbas, yo creo que se tienen las catacumbas más grandes de América. En sus tiempos decían que tenían los restos de 30.000 muertos. No eran solamente la gente de digamos, un personal jerárquico o alguien que tiene que ver con la conquista. No, era gente común, porque hay que juntar 30.000 restos. Ahora, adentro, el espectáculo, si se ofrece, es un lugar turístico muy importante, es un lugar que representa la cripta en su situación más tenebrosa, porque uno ve los restos y no los ve armados por personas, como sucede en otros lugares, sino que son restos mezclados y en realidad no se pueden identificar.
A veces, a lo mejor algunos de ustedes tienen noticias, pero hay iglesias construidas con restos humanos en las paredes o decoradas. Es decir, son cosas muy difíciles, muy macabras en general, que no es para cualquiera. Yo la verdad que no sé cómo entré acá en estas catacumbas, porque yo soy bastante fóbico a las cuevas, ese tipo de cosas. Pero esto también es una realidad, con el deseo de que los muertos estén más cerca de Dios. Es decir, se pensaba que el camposanto, como se le decía, el cementerio, estaba en la iglesia o en los alrededores de la iglesia, detrás, al costado. En este caso, debajo están todos estos restos organizados con un fin turístico, ¿no? Ahí vemos cómo funciona esto, ¿no? Hay un pasadizo donde hay cajones gigantescos con huesos, con distintos tipos, están ordenados por tipo de hueso. Mire, esto es una presentación hecha con huesos humanos, no cráneos y no sé qué hueso de las piernas, que desconozco el nombre, pero bueno. Ahí tenemos un poco más claro lo que es. Es realmente para las películas de terror. Impresionante realmente, que existe y se ofrece. Bueno, uno puede ir, qué sé yo, en México, en Guanajuato, creo, al Museo de las Momias, y ve las momias y qué sé yo, que tiene algo de esto también. Pero en ese sentido las momias están armadas. Es una momia, es un cuerpo momificado. Acá está disgregado, acá son huesos sueltos. Impresionante. ¡Qué cantidad! 30.000. Y esto no tiene que ver con la cripta, pero es una foto que saqué cuando lo vi porque me llamó poderosamente la atención. Esto forma parte del presbiterio, lo que se llamaba el coro, donde se ubicaban todos los sacerdotes, los frailes, toda la gente del monasterio. Y entre silla y silla, entre banco y banco, existía esta separación. Pero ustedes miren la imagen que hay acá, es como una niña con los pechos al aire. Y uno piensa, en esa época, en la iglesia, esto es una cosa que da para pensar. Yo, la verdad que nunca me detuve a investigar más, pero reconozco que, como fue en aquel momento, hace muchos años, por lo menos 20 años atrás de esto, me llamó mucho la atención y me sigue llamando la atención. Es muy raro, porque no es una habitación privada, sino que esto está dentro del mismo convento, ¿no? Dentro de la misma iglesia, la Basílica de San Francisco, ¿no? Una cosa muy, muy llamativa, muy extraña. Bueno, vamos a irnos de esta y vamos a pasar a otra. Esto lo vamos a borrar. Van a tener la paciencia de que yo busque las otras porque a ver, vamos a screen. Ahí está. Acá están viendo, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Sí, como... Muy bien. Yo no sé si todos los que estamos en la reunión estuvimos en Asís. En Asís. Sí. En Asís hay una cripta muy famosa que es la cripta de San Francisco. La iglesia de San Francisco es una iglesia hermosísima que tiene 3 niveles, ¿no? El último, el más alto, es el pintado por Giotto, que tuvo el terremoto, que se cayó parte del cielo rosa y se volvió a pintar hace unos años, ahora
no sé, 15, 20 años atrás se cayó y lo volvieron a pintar. La cuestión es que la iglesia tiene la basílica superior, la basílica inferior y abajo tiene la cripta. Como es una ladera de una colina, uno puede entrar a cualquiera de las posibilidades y vincularse por dentro también. La historia cuenta que en el 1200, 1230 deciden trasladar los restos de San Francisco a la capilla del medio, a la basílica inferior, digamos, ¿no? Entonces, ahí construyen un altar muy lindo realmente, y ponen los restos ahí. Con digamos, los restos no están a la vista, el sarcófago no está a la vista, sino que se puede ver a través de una reja, que vamos a ver algunos ejemplos, que es la ventanita de la confesión, donde uno puede ver el sarcófago del santo. Acá hay que aclarar una cosa. Cuando uno va a una iglesia, por ejemplo, Santa María sopra Minerva en Roma, uno ve en el altar mayor un sarcófago de cristal, donde dicen que están los restos de Santa Catalina. En realidad, cuando se muestra un sarcófago o cuando se muestra un cuerpo, los restos reales están mucho más abajo. La iglesia es muy cuidadosa de los restos, no los va a exponer con facilidad porque tienen miedo al vandalismo, al deterioro humano que le pueda causar a esos restos. Así como uno se lleva una piedrita de las pirámides como recuerdo, imagínense poder acceder a los huesos de un santo, es decir, mucha gente se lo llevaría como un súper amuleto y destruiría lo poco que queda de ese santo. Si es que es, ¿no? Vamos a suponer que sí, que es, pero es decir, es muy difícil probarlo eso. En general se puede medir el tiempo que tiene, la edad que tiene. Pero la idea, así como recuerdan cuando no era con ustedes, es con la clase del MAP, que hablé de la catedral, donde está el mausoleo de San Martín. El mausoleo de San Martín también tiene ese problema. Uno ve el sarcófago arriba, pero los restos están abajo, y están mal puestos porque no entraban los restos, qué sé yo, pero no están donde uno se imagina que volumétricamente hay una especie de sarcófago, no está ahí. Los restos están adentro, mucho más abajo. En la Basílica del Padre Pío, en San Giovanni Rotondo, pasa lo mismo. Es decir, hay un lugar donde abajo están los restos, pero uno le parece que están ahí, porque ellos hacen toda la publicidad de que está ahí. Yo he ido cuando todavía no estaba la Basílica Nueva inaugurada, y tocaba el mausoleo, uno podía pasar y tocar con la mano, como una cosa de tocar toda esa energía que tenía el Padre Pío. Era muy conmovedor, pero yo sabía que eso era un símbolo de lo que había abajo, que no podía estar expuesto a la gente. Bueno, acá con San Francisco pasa lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Con los años, los monjes se hicieron un caminito, desde la basílica inferior hasta la tumba verdadera. La tumba verdadera está en la cripta, que acá la vemos la entrada. Obviamente que en San Francisco la cripta es una cripta de lujo. No es una cripta como San Francisco de Lima. No solamente está él, los restos de él, sino que hay restos de monjes de la época que lo acompañaron a él en toda esa gesta de ese movimiento de San Francisco. Entonces ellos hicieron un caminito que en el 1400 el Papa de la época lo descubre, lo hace tapiar y permanece cerrado durante varios siglos más. En el 1800 se decide hacer esta restauración que uno ve como uno la ve, y la terminan unos 20 años después, y uno tiene acá a la vista el sarcófago. Se dice que en la fines del siglo pasado, en el 78, Pablo VI autorizó que se revisaran los restos de San Francisco para ver si eran. Cuando abrieron ese cuerpo secado por el tiempo,
se deshizo una parte. Por ejemplo, las manos de Francisco cruzadas sobre su vientre se deshicieron. Es lo que cuenta la historia de esto, que no hace mucho. Esto es en el año 78, 1978. Volvieron a poner todo en el sarcófago, le pusieron los unchos, que ahora los vamos a ver, y lo dejaron ahí. Y digamos que acá están, yo supongo que más abajo de esto no hay nada, pero sí estaban más abajo de donde lo habían puesto alguna vez. Y uno puede acercarse y tener una oración o dejarse llevar por la energía que tiene el lugar. El lugar es muy conmovedor, como todo Asís, no solamente por la geografía, no solamente por el pueblo, no solamente por ese país maravilloso que es Italia, sino el clima, las bóvedas, los arcos, la piedra, todo eso genera un clima muy especial, no tan austero como proponía la vida de San Francisco. En realidad, tanto la Basílica Superior, la Basílica del Medio tiene un altar increíble, de piedra labrada, en fin. Otro día vamos a dedicar una clase a todo el edificio, a las 3 iglesias de Asís, pero hoy vamos por la cripta y vamos a seguir viendo un poquito más de esta historia de San Francisco. Ahí arriba, acá arriba, esto que vemos acá con estos como especie de sunchos metálicos, acá vemos el sarcófago de piedra de San Francisco. Acá hay un cartelito que dice que es él. A los costados, acá hay una especie de, tiene un crucero, la capilla esta. Un clima, acá está muy iluminado, muy cuidado, muy visitado, ¿no es cierto? Uno no tiene acá las sensaciones que tenía en Lima. Acá vemos otros lugares donde hay restos de los compañeros de San Francisco. Acá, volviendo al tema de los judíos, el simbolismo de la menorá, que es ese candelabro de 7 brazos con un candelabro central. El cristianismo lo toma, nada más que el candelabro central lo reemplaza por un Jesús. Acá, en el medio, hay un Jesús, pero estas 3 velas de un lado y 3 velas del otro representan esa menorá de los judíos. Y en el sagrario tienen el símbolo de los franciscanos, que es la tau. La tau es la última letra del alfabeto hebreo, y representa una cruz, que para ellos es el símbolo. Es una cruz como que no tiene la parte de arriba, donde iría a la altura de la cabeza, solamente es una T, una letra T que muchas veces usan como colgante, como amuleto. Esto está ahí arriba del altar. Acá hay una restauradora trabajando sobre lo que le decía del atado. Un lugar, una cripta con una historia diferente. Bueno, vamos a seguir con otra ahora, que me van a tener paciencia, y vamos a la próxima. En este paseo por criptas bueno, esta esta cripta pertenece a la abadía la abadía benedictina de la Dormición, que está en Jerusalén, en el monte del Sión, justo detrás del edificio del cenáculo. La abadía de la Dormición
es un edificio que no tiene tanta historia, no es un edificio de tantos años como los que hemos visto. Es una joya de los símbolos, muchísimos mosaicos. Yo fui a Jerusalén en una época que estaba por ir a estudiar al monasterio de San Anselmo, y entonces todo lo que sea benedictino me llamaba mucho la atención, y bueno, fui a ver la iglesia, la iglesia de la Dormición de la Virgen. La dormición significa la muerte y el paso espiritual a los cielos. No es solamente en la muerte, es la muerte y el paso de ella a los cielos. Uno podría decir la iglesia de la Asunción, también podría interpretarse. Acá la imagen que tienen de la Virgen está hecha con cedro del Líbano, que lo tienen ahí cerquita, y la cara y las manos, que se lo ve mucho más blanco, es de marfil. Y acá abajo hay un mosaico histórico, ¿no? Ahí vemos el rostro y las manos en marfil, y esto es madera de cedro del Líbano. Esta cripta es circular y alrededor hay una serie de altares, muy interesantes todos, pero digamos que la reina del lugar es esta imagen, es una imagen impresionante y está en eje con toda la iglesia. La iglesia de arriba, lo que hay arriba de esto, es una iglesia circular con una gran cúpula, o sea que la Virgen está en el eje. Si hablamos de conexión entre los hombres y la divinidad, que la Virgen es ese puente, ¿no es cierto?, simbólicamente, esto está ubicado en ese lugar. Piensen que los benedictinos son maestros de liturgia, maestros de simbología, gente que sabe mucho de todas estas cosas. Hoy vamos a ver dos iglesias de ellos. Una es esta cripta, y la otra es Montecassino, la de San Benito. Vamos a seguir viendo. Acá vemos otra imagen de esto. Esa dormición, esa imagen de la Virgen muerta, pocas veces es vista así. En general la Virgen está sentada, es la Virgen inmaculada, o la Virgen con el niño, vestida, con las coronas, en fin. En general uno las ve de otra manera. Acá el efecto que le produce al visitante es una impresión muy grande. Uno siente, no solamente por ser una cripta, sino porque la imagen ayuda a la sensación de la muerte física, ¿no es cierto? Esa es la Virgen que ha muerto física y su alma ha subido a los cielos, ¿no? Muy impresionante. Acá vemos otro costado. Acá hay una cúpula que yo en su momento no saqué fotos, no sé, no se me ocurrió, era un día muy particular el que yo estaba visitando esto, donde viví otras anécdotas que hoy sería largo contárselas, pero que en algún momento iremos contando las anécdotas de ese viaje. Entonces estaba como sorprendido con esto, y lo único que hice fue sacar esto es lo que hay en el cielo raso, que es su hijo, digamos, en una actitud de mucha serenidad, con el símbolo de las manos así, que son manos simétricas, es un símbolo maravilloso. Es como yo les comentaba los otros días, la iglesia de San Nicolás de Bari de Buenos Aires, que tiene a San Nicolás de Bari por allá arriba, también haciendo un gesto así, donde digamos que nos propone el centro y no se inclina ni por la izquierda ni por la derecha, siendo eso un simbolismo muy importante de aceptación y de bienvenida como seas. Ese sería el mensaje de este Cristo. Y tiene, por supuesto, el nimbo con los tres elementos que se ve y el cuarto detrás de la cabeza, esa cruz que suelen tener. Estos son cúpulas que hay alrededor, todas referidas a la vida de la Virgen, con santos. La Virgen es una Virgen que tiene el cetro de poder, es una Virgen con
con la estrella en la frente, con una rayera de muchísima energía desde su cabeza. El niño tiene el nimbo de Jesucristo ya, la bendición, el muro de la bendición en su mano derecha, y ella es una virgen custodia, está en su trono. Es como cuando uno ve la exposición del Santísimo Sacramento en la iglesia, que ese pan está sostenido por algo que se llama el viril, que es una formita de bronce que lo sostiene, y uno a través de la fe cree que eso es el cuerpo de Jesús. Ella acá es una virgen custodia, hace lo mismo, lo muestra a Jesús y con su mano izquierda está diciendo, este es el camino, y lo acompañan los santos, por supuesto. Este era el altar que tenían, miren qué interesante, un altar que parece un cubo de piedra. Acá se hacían ceremonias, y esto que se ve acá, que era el sagrario, muy interesante también. Acá lo vemos, el sagrario, Jesús en el medio, no se ve muy bien, la foto no es de buena calidad, pero vemos a los 12 apóstoles, el Espíritu Santo y toda su energía de fuego. Este es el que más me gustaba a mí. Tenía, digamos que había un diseño muy lindo en las figuras. Acá nuevamente aparece el Cristo con una mano, con las manos haciendo este gesto de apertura, de recepción. Muy lindos tus dibujos. Alfa y omega, acá la omega viene mayúscula, que yo digo que tiene que ser minúscula, pero hay quienes siguen con esa idea. Acá hay otro altar. Yo acá destaco en estos altares algo que me parece fundamental, que es la belleza y la geometría sagrada. Es decir, es un orden que pone la geometría a un caos, con la belleza. Todos círculos, todos mandalas diferentes, pero que contribuyen a eso. Uno se puede acercar y verlos y decir, qué lindo este dibujo, que no es figurativo, es absolutamente abstracto, pero de una gran belleza. Nuevamente, los otros días hablábamos sobre la belleza, cuando veíamos la Virgen de las Rocas en el medio de Kotor, del lago de Kotor. Uno tiene ¿Hay alguien que tiene sonido abierto? Alguien que tiene sonido abierto. Yo los tengo muteados a todos, pero alguien no, por favor. Estos altares destacan no por la figura, sino por la belleza geométrica. Bueno, ¿vamos bien? ¿Vamos bien, sí o no? Bueno, vamos a seguir. Sí. Vamos a seguir a ver qué sigue ahora. Porque yo no me acuerdo, ¿eh? Hay cosas para ir viendo. Bueno, nos vamos a ir ahora al sur de Italia. Esta ciudad, la ciudad de Bari, tiene dos basílicas muy importantes. Uno es la Basílica Catedral, que es esta que vamos a ver ahora. Y además tienen la Basílica de San Nicolás de Bari. Después vamos a hablar un poquito de la historia de San Nicolás. En ambos casos las criptas son lugares hermosísimos, son lugares de celebración, de misas, son lugares muy frecuentados, muy decorados, muy barrocos, pintados con molduras, con un montón de luces, que nos hacen perder un poco la noción de la cripta. Es cripta porque está debajo del altar principal, pero no tiene esa condición de enterradas o de elemento tan vinculado a los muertos, a pesar de que hay algunos restos, pero
tiene mucho más el clima de lo que es una iglesia en esta cripta. Acá están los restos de San Sabino, que es el patrono de la Catedral de Bari. Y hay también algo que a mí me llamó mucho la atención, que lo vamos a ver, vamos a ir pasando esto y vamos a ir viendo en cada caso. Muy pintado, muy decorado. El barroco italiano del sur. Acá, en el altar principal, hay un icono que, digamos, tiene una gran enseñanza, el icono en sí. Vamos a ver si lo podemos ver. Acá lo vemos nuevamente. Debemos tener una foto con el icono más cercano. Ahora vamos a... El barroco italiano del sur, en Bari y en la ciudad de Lecce, es asombroso. La ciudad de Lecce, en especial, donde termina Italia, un altar de oro y plata. Bueno, acá tenemos lo que le decía de este altar barroco acá está, con la imagen de este ícono. Este ícono se llama la Virgen Odigitria. Odigitria quiere decir la que marca el camino. Ella lo tiene al niño y con la mano lo señala a él. Digamos que hay varias versiones, varias historias con estas vírgenes representadas en íconos, no es la única, pero esta que marca el camino es un tema muy interesante. La base de eso es lo que dice San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para todo el que anda en un camino de búsqueda espiritual, la Virgen está señalando el camino que ella considera que es el camino del Jesús. Cuenta la tradición que, ustedes saben que a Lucas le atribuyen muchísimos íconos. En este caso también se lo atribuyen a él, que no estaba terminado y que el ícono se terminó solo, por ejemplo. La cuestión es que la tienen ahí como un ícono bizantino, y a mí me pareció muy interesante este mensaje de la que marca el camino. La Virgen Odigitria, no me acuerdo el nombre, por eso estoy leyendo. Odigitria. Después vamos a ir a la otra. Bueno, acá nos vamos a la cripta más importante de Francia, que es la de Saint-Denis, donde descansan los restos de la realeza francesa. Esto que vemos aquí no es todavía la cripta, esto está en la nave de la iglesia es una iglesia gótica, sumamente importante en la historia de la arquitectura, porque es ahí donde el abad Suger hace una ampliación al presbiterio de la iglesia y crea, genera, inventa, diseña el abad, lo que a posteriori sería el estilo gótico. La iglesia es muy hermosa, está llena de sarcófagos, y por supuesto estos restos de nobles aquí tienen a sus pies estos animalitos que eran los psicopompos, ¿se acuerdan? El psicopompo es un animalito que nos ayuda a traspasar el límite hacia la otra vida. Es el que nos guía, es el perrito guía, o un león, o a veces hay dos perritos, como aquí vemos.
acá vemos un león, estos animales que, digamos, en la Edad Media se consideraba que acompañaban a los muertos en su viaje al otro mundo. Esta es una cripta muy cripta, tiene algo de lúgubre, no es una cripta de celebraciones como la anterior que vimos, que uno siente que hay mucha gente que va a la misa, que se usa como capilla diaria. No, acá es una cripta de muertos, de respeto, está muy bien cuidado, con unos altares antiquísimos muy cuidados también. Sin duda, la imagen de cripta está perfecta, acá más rústica, como si fuese la cueva, la piedra cavada, y esto la piedra más elaborada por el hombre, ¿no? Aquí vemos no, este está dado vuelta. Después hay una foto del otro lado que podemos ver que Luis era. Son las tumbas de los Luises. Este no es un lugar que da una sensación corporal extraña, como tampoco las criptas que vimos recién de Bari. Es como si fuese una capilla más. Acá vemos la de Luis 17 o 18, no veo muy bien ahí. Pero bueno, la realeza. Acá atrás vemos un altar muy lindo, que supongo que alguna celebración deben hacer allí. Ahora lo vamos a ver. A mí se ve que me llamó mucho la atención, porque es muy antiguo, porque tiene el anagrama de la Virgen adentro, porque tiene un camino marcadito en el centro, y tiene una zona de sacralidad en el piso, entre medio de la piedra, con este cambio, con estas, digamos, con estas cerámicas con esmaltes, que marcan una zona de sacralidad en la ceremonia, muy interesante. Tiene muy lindo clima, unas vidrieras muy buenas. Miren en estas vidrieras, el otro día nosotros hablamos de las guirnaldas, ¿se acuerdan? Claudia Hachman, que hablamos de las guirnaldas. Bueno, miren, esto en la cripta de San Denis, acá hay una guirnalda. Una guirnalda sí, Luis, me acuerdo. Es una trenza, es una trenza de flores y hojas y a veces de frutos, que es como digamos, en la vida cotidiana de hoy es la corona de los muertos, por ejemplo, que tiene las flores pinchadas así, en este caso están todas tejidas en las flores y las hojas con una cinta, y se usa muchísimo como ornamento del paso a otra vida, como un ornamento que desea, digamos, un buen comienzo, como la corona de las novias. También en esto es como una bienvenida a la vida del cielo, porque suponían que todos sus reyes iban a ir al cielo. Una cosa interesante, bueno, la flor de lis es el símbolo de la realeza francesa. Acá está en una mandorla, ¿se acuerdan el simbolismo de la mandorla? Los dos círculos que se interponen y se genera esa almendra que representa esa parte indisoluble del hombre, donde se le mezcla la espiritualidad y el cuerpo, lo terrenal y lo divino. Y tiene 3 flor de lis. ¿Por qué 3? Porque 3 es un número sagrado, sí, por la Trinidad también, pero también porque lo que se menciona 3 veces es cierto, es la verdad máxima. Cuando uno dice bien, 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 es absoluto, no hay más que eso. Si uno dice no, 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 el tercer no cierra las posibilidades, ya no es necesario más nada, ya es la palabra definitiva del cristiano. Acá aparece con el símbolo de la flor de lis, el símbolo de la pureza también,
y marcando, por supuesto, la realeza francesa. En el Vaticano, cuando vayan y vean en el altar de San Pedro, tiene varios escudos con abejas, como símbolo papal, y tiene 3 abejas también, como acá hay 3 flores de lis, ahí también, la explicación es la misma, el simbolismo de la abeja es un poco más complejo, es el simbolismo de los papas. La abeja es un animalito que trabaja toda su vida, y produce miel toda su vida, y aparte tiene otras características, ¿no es cierto? Pero la abeja es un símbolo muy interesante del cual tendríamos que hablar y dedicarle un poquito más. Bueno, acá vemos la salida de Saint-Denis, piedra a piedra, no mucha decoración, la austeridad, si se quiere, del gótico. Y vamos a otra. Bueno, acá nos vamos a un lugar que es la ciudad de Metz. Metz es una ciudad francesa que está a 40 minutos de tren del límite con Luxemburgo y del límite con Alemania, cerca de Estrasburgo, allá arriba. Es una ciudad que, según las épocas, fue alemana o fue francesa. Tiene una catedral gótica maravillosa, con uno de los rosetones más lindos que he visto, y una gran cantidad de vidrieras diseñadas por Marc Chagall. Una cosa rara, ese diseño hecho por este artista para la iglesia. Yo llego acá porque esta iglesia tiene una serie de relieves en la entrada, muy místicos, muy interesantes de analizar. Tuve un maestro que había escrito un libro sobre estos símbolos en la entrada lateral de la iglesia, muy interesante. Yo fui, porque lo había escuchado de él, y fui a sacarle fotos, y me asombré. En algún momento yo estoy solo, porque viajaba con una amiga acá, pero estoy solo, a las 7 de la mañana, llego y me encuentro con que hay una misa en la cripta, es decir, abajo del altar mayor. Lo primero que me pasa es el asombro de la puerta, si tengo que pensar en esta cuestión que decía antes de los misterios, de lo que está oculto. La Catedral de Metz tiene muchísimo de eso. Adentro, esta cripta, acá vemos la entrada también, es como algo misterioso. Pero se ve que hay sillas, se ve que hay un piso dibujado, y esto es lo que hay adentro, ¿no? Es una pequeña capilla donde se celebra la misa de las 7 de la mañana. Todo muy simbólico, un altar de madera octogonal, una cúpula muy baja, un piso decorado con movimiento. Yo siempre digo que los pisos... Hay un ruido, por favor. Hay un ruido. Hay los pisos que invitan a moverse, pero además acá hay una historia que lleva al piso. Las criptas hablamos de los muertos, de lo que está oculto, de los misterios, de los miedos, de los pedidos, de esto de tener en la cripta un santo o tener los restos del santo en un altar, es como que nos ayuda más en el pedido. Ese santo o todos esos que están allí ayudarían, serían intermediarios, o que la divinidad los escucha más, por eso son santos, o son
tienen cierta llegada a la divinidad que por ahí uno cree que no la tiene uno mismo. Entonces, bueno, todas esas energías ahí concentradas en la cripta, debajo del altar, le daría al lugar toda una energía muy particular. Lo que yo les puedo decir que en este lugar, en esta cripta, yo quedé petrificado. Me senté ahí, estuve en la misa y se me caían las lágrimas de la energía que había ahí. Es un lugar mágico del gótico, ¿no es cierto? Yo saqué muchas fotos y después pude entender qué es lo que pasaba. Esta ciudad de Metz tiene una historia donde se dice que había un dragón legendario que habitaba por ahí, que se llamaba Grauli. Hay un obispo, San Clemente de Metz, que le ordena que se vaya a este dragón, que se vaya al desierto. Este dragón vivía con muchas serpientes, vivía en un pantano, en un lugar realmente del mal, digámosle así. Entonces él convierte al pueblo y hace una procesión por el pueblo para que este dragón se vaya con todas sus serpientes. Un simbolismo de la religión católica y el paganismo, ¿no? Es decir, sacar todo aquello que no fuese religioso, que era considerado malo, y quedarse con todo lo bueno que habría en ese lugar sin el dragón. Ahora, en el piso, hay una síntesis de esto. Ustedes ven ahí un círculo, ahora lo vamos a ver con detalle, que es una joya, una delicadeza. Yo les confieso que le saqué por la belleza. Después entendí, investigando, por qué era ese mandala tan lindo y tenía como centro de ese mandala un dragón en la oscuridad. Ahora lo vamos a ver con detalle. Los pisos son increíbles en sus diseños. Y las tallas también, los vitrós. Esto está a la altura de la calle. O sea, la iglesia está toda para arriba y esto que es cripta tiene una parte enterrada, pero no está totalmente enterrada. Es como la cripta de la Sagrada Familia, ¿no? Acá lo ven, el mandala gigante. Acá hay otro. Miren esta puerta, ahora vamos a verlo al mandala. Los otros días hablábamos de la importancia de la herrería en las puertas, que eran prácticamente estos elementos de hierro forjado, eran las que sostenían las puertas, ¿no? Las tablas, esas tablas estaban sostenidas por esos remaches que tienen todos estos elementos de hierro. Por supuesto, elementos de la vida, de vegetales, muy, muy lindos, muy lindos, muy lindos los herrajes. Bueno, el altar con el octógono, miren el detalle del piso, lo que tiene. Acá tienen los entrelazados del orden. Yo les decía que en el caos, el entrelazado nos da como un orden, es como la mano de Dios ordenando el caos. Más pisos en movimiento, cuadrados que giran. Y acá tenemos lo que yo le decía de este mandala. Y ustedes van a ver que ahí en el medio tienen el dragón. ¿Lo ven? El dragón que es el que lo echan de la ciudad a través de este obispo y el pueblo va acompañando. O sea, acá el mandala no es un centro hacia la divinidad, sino es buscando la ayuda de la divinidad para que el dragón no vuelva. El fondo, por supuesto, es negro, es el lugar más bajo, es el lugar de donde está el dragón, digamos, en los planos inferiores. Debe haber otro, a ver por acá. Acá hay otro. Muy linda la delicadeza del diseño, ¿no? Ustedes miren dónde está la luz, tratando de iluminar el camino, y en el medio el dragón tan temido.
Acá hay un dibujo donde se lo ve a San Clemente, el obispo de Metz, el pueblo, y ahí lo va tironeando el dragón para que deje la ciudad tranquila. Creo que hay otro más. No sé si me parece que hay otro. Ah, sí, acá hay otro. Acá hay otro donde el pueblo va haciendo ruido, acompañando, y acá va el dragón dominado para que se vaya de la ciudad. Muy interesante la historia. Ustedes ven cómo las criptas no tienen un solo sentido, sino que estos lugares de miedo y de secretos tienen a veces estos mensajes tan interesantes, ¿no? Ahora vamos a ir, creo que a San Nicolás de Bari. Yo le dije que íbamos a ver dos iglesias de Bari. Yo no sé si todos saben cuál es la historia de San Nicolás de Bari, pero la voy a repetir. Los otros días hablaba de esto. San Nicolás de Bari, San Nicolás era un obispo de una ciudad turca que se llama Mira, Mira con Y, y es el origen de la historia de Santa Claus. En realidad, este obispo era hijo de una familia muy rica, él era hijo único, papá y mamá mueren en un accidente, y a él lo cría un tío que era obispo del lugar. Entonces, bueno, fue educado en la religión y fue obispo él también, heredando esa fortuna de los padres. Y fue un obispo que repartió su dinero entre los pobres, hizo muchos regalos. De ahí la historia de Santa Claus. Es decir, el cristianismo se lo lleva para San Nicolás, fundamentalmente para el mundo ortodoxo. Los católicos ortodoxos por San Nicolás tienen una gran devoción. Esto que vemos eran sarcófagos donde estaba San Nicolás y otros personajes de la época. Yo no les voy a mostrar dos sarcófagos. No sé cuál de los dos pertenecía a San Nicolás, pero los dos son sumamente hermosos. Y acá vemos otra vez el simbolismo de la guirnalda, que es el simbolismo de la bienvenida a la otra vida, del triunfo por pasar a la otra vida. El sarcófago, por supuesto, de piedra, destruido. Esto es la iglesia de Mira. Mira es un pueblito que está sobre el Mediterráneo, en la costa turquesa, como se llama, la costa del Mediterráneo de Turquía, con muchos lugares de turismo. Acá hay otro sarcófago roto. Esto es una iglesia muy, muy antigua. Ahora, ¿quién lo rompió? Lo rompieron los romanos. Los romanos se metieron acá adentro, destruyeron esto, agarraron los restos y se fueron a Bari. Cruzaron todo el Mediterráneo. Bari está sobre el Adriático, desembarcan ahí y ahí le hacen esta basílica que vamos a ver, que es la Basílica de San Nicolás de Bari, con la cripta donde están los restos. Estos restos los llevan a la cripta en Bari y ahí son venerados fundamentalmente por el mundo ortodoxo, por los rusos. Está lleno de rusos que vienen a ver la tumba de este santo. La iglesia es una joya, tiene un recuerdo de un monumento de la UNESCO hacia este obispo, recordando el origen católico de Santa Claus, que en el norte europeo tiene otras vestiduras, pero la iglesia lo tiene en San Nicolás. La foto es muy pobre, pero era muy lindo. Esto tiene muchos siglos, estos pisos simbólicos, los triangulitos, los movimientos. Ahí estoy yo, unos cuantos años más joven, unos cuantos, como 20. Sí, como 20. Esto era la antigua basílica. Acá tenía un baldaquino apoyado en estas columnas,
Y este era el altar, que era una piedra que era una especie de cubo con los desniveles para la ceremonia, muy bien hecho, y digamos que bien mantenido, a pesar de que lo único que llegó de la Basílica de Mira es esto, ¿no? Bueno, y acá vemos la cripta que tiene San Nicolás en Bari. Mucho turismo, mucha gente, nada que ver con lo Louvre. En general son lugares oscuros, las criptas no tienen ventanas porque están enterradas, pero muy bien iluminados, lugares muy grandes. Acá está el altar donde tienen la ventanita, esta ventana de la penitencia que decíamos antes en San Francisco de Asís, y la gente alejada. La tumba con los restos del santo está mucho más profunda. Acá arriba hay un altar, pero acá vemos la ventanita de la penitencia, hay una reja acá para no poder acercarse, pero también hay otra acá, y adentro hay un círculo, como si a uno le indicaran que ahí abajo está. En realidad está muy profundo, no tiene que tener acceso a la gente. Esa sería la idea, ¿no? Es decir, las iglesias están construidas con esa idea. Atrás tiene un ícono muy importante, y también, como les decía, como San Nicolás es un santo con una gran devoción en el mundo ortodoxo, hay un sector con un ornamento para las ceremonias de los ortodoxos, que ahora lo vamos a ver. Este lugar es un lugar muy lindo, mucho más lindo que el que vimos antes de Bari, donde estaba la Virgen, la que indicaba el camino. Esta cripta es mucho más interesante. No sé, acá es lo que vemos, la ventana de la penitencia. Estos pisos del sur de Italia, de Sicilia, muy interesantes. Bueno, ahí seguimos viendo lo mismo. Acá hay una cosa interesante. Este es el sagrario, ¿no es cierto? Y al lado tiene una lámpara votiva. Ahora vamos a ver con detalle la lámpara. Acá está mi amiga Cris sacando fotos. Acá está la lámpara. La lámpara es una barca con el santo como si estuviese vivo en el medio y con dos anclas. Recuerden las anclas que vamos a ver, es el último símbolo y el más importante tal vez de toda esta recorrida por las criptas, es el símbolo del ancla. Muy rica, acá vemos la parte ortodoxa. Los ortodoxos tienen el iconostasio, que es esta especie de divisoria hecha en madera, donde el sacerdote entra y sale a lo que está dentro, que es el lugar del Santísimo, es el lugar donde solamente entra el sacerdote en las ceremonias. Y ese iconostasio, que es toda esta madera con elementos dorados, que separa el lugar visible y el lugar que solamente ve el sacerdote cuando entra. Acá vemos un ejemplo de la guirnalda, ¿se acuerda? Que habíamos hablado. Acá aparece otra vez ese ejemplo, Jesús y los apóstoles, la última cena. San Juan y María, el Cristo, Dios Padre, las filigranas orientales, los ángeles. Muy interesante este adorno de estos iconos. Y acá, en el último sector de los ortodoxos, un icono con un Jesús y su bendición, y el libro cerrado, que no es para cualquiera. Muy bien. Espero no aburrirlos con tantas criptas. Algunos querían tener miedo, pero
no han podido tener miedo nada más que en la primera. Bueno, vamos a la anteúltima. La anteúltima es la cripta del Duomo de Milano. Esta es la que tiene los restos de San Carlos Borromeo, que fue el primer obispo de Milano. Yo he ido varias veces a Milano. No es una ciudad que a mí me resulte muy atractiva, siempre Milano me parece que es muy gris, la catedral es deslumbrante, siempre voy a la catedral, pero de tantos viajes solamente la primera vez pude entrar y ver esto, porque después estaba en restauración o no tenían el personal para que vigile, porque es toda una joya barroca, no gótica como la catedral, sino barroca. Es un lugar muy rico en todo sentido, rico en mantenimiento, en formas, en pinturas, en relieve. Es como el tesoro, ¿no? Decíamos, pensábamos en Aníbal Bay, los 40 ladrones, que decíamos en la cueva está el tesoro guardado y había que saber cómo entrar, no entraba cualquiera, había que conocer las palabras. Bueno, acá también está el tesoro de la Catedral de Milán, es esta cripta maravillosa. Tiene unos dibujos, los dibujos de toda la catedral son muy, muy particulares, no son dibujos tradicionales que uno los puede encontrar en otras iglesias góticas, tienen un diseño muy especial. Es muy lindo este clima, si bien hay a su vez acá en esta cripta hay una capilla donde están los restos. Esto es la capilla celebratoria de la cripta. Esto es digamos, esa pequeña capilla donde están los restos en un sarcófago de bronce dorado y cristal, donde lo tienen una imagen que se dice de San Carlos Borromeo. Yo insisto que él está más abajo, pero de todas maneras ahí se muestra. Esto es una especie de gobelino rojo, es sumamente oscuro, sumamente, imagínense los colores marrones y rojos intensos y dorados, es un ambiente muy fuerte. Las fotos no son tan claras como, bueno, porque era un lugar sumamente oscuro. Ahí vemos lo que es el altar y este es el sarcófago de San Carlos Borromeo. Milán, si es una ciudad rica, se tiene que notar en todas partes. Acá también. Este sarcófago es una joya. A ver si lo podemos ver más cerca, sí. Es metal dorado y cristales biselados, formando estos octógonos. Y ahí no llega a verse, creo que hay una foto más clara, donde se ve el cuerpo. Ahí se ve la cabeza de él y como si estuviese ahí dormido. Ahí vemos. Todo sumamente trabajado. El tesoro. Bueno, esta es una foto con esos lentes raros que hay hoy que muestran un poco la cripta. Bueno. Ahora vamos a la última. La última de las criptas que quiero mostrar es para mí la más importante que vi en mi vida. Yo estudiaba en el monasterio de San Anselmo y en uno de los viajes hablé con la secretaria del rector, que había estado en Buenos Aires, que habíamos tenido un vínculo de amistad muy lindo, paseamos por Buenos Aires, una mujer muy, muy agradable.
Entonces yo iba a tomar un curso, y generalmente los cursos que yo tomaba implicaban una clase por semana, presencial, en una iglesia de Roma, y después se tenía toda la semana donde yo aprovechaba para viajar por Italia, iba y venía. Entonces, un día me comunico con ella y le digo, mira, Claudia, tengo la necesidad de hacer un retiro espiritual. Vos que estás en contacto con toda la comunidad benedictina, decime cuál es el mejor lugar y en el cual yo podría tener posibilidad de hacer un retiro espiritual de lo que sea, un día, 2 días, 3 días, 5 días, más no puedo porque tengo que volver a Roma. Pero entre ese periodo de tiempo, lo que vos me digas. Bueno, sí, yo ya sé dónde me gustaría que fuera, que sé yo. Bueno, me arregló un viaje a la abadía de Montecassino. Montecassino es un lugar que está entre Roma y Nápoles, arriba de una montaña, como tiene que ser, allá arriba dominando todo un valle. Montecassino es donde vivió San Benito y su hermana Santa Escolástica, donde él escribió la regla de todos los monasterios del mundo, que después se fueron modificando, pero la base de la vida monacal la escribe San Benito en ese lugar. Es un lugar increíblemente grande para, no sé, 500 monjes, y había 15 nada más, porque los tiempos fueron cambiando. Es la catedral de la ciudad de Cassino, que está arriba del monte. Viven 15 monjes y uno podía hacer esos retiros espirituales donde uno tenía que decir qué es lo que quería hacer. Entonces, a mí me preguntaron, ¿qué querés hacer vos? Me recibió el monje de la hospedería y me dice, bueno, vos venís recomendado por esta gente, qué sé yo, bueno, decime cuánto te querés quedar. Y yo le digo, yo creo que 3 días es suficiente. Bueno, ¿qué te gustaría hacer? Y yo le digo, a mí me gustaría hacer la vida del monje. Porque uno puede no hacer nada, puede usar la biblioteca, puede usar la fábrica de licores, o ir a cultivar vides, porque ellos hacen vinos ahí, o no hacer nada, dedicarse a la contemplación. Cerca de la abadía esta está el cementerio de los polacos, toda un regimiento de polacos que fue acribillado en la Segunda Guerra Mundial. Es un edificio que se construyó 3 veces porque incendios, las guerras, la Segunda Guerra Mundial destruyó todo, se volvió a hacer de nuevo. Y entonces fui y me dieron una habitación, me asignaron una habitación, yo era el único huésped que había, y durante 3 días hice la vida de los monjes. La vida de los monjes era levantarse a las 4 de la mañana, yo tenía una habitación con un pequeño toilet, pero si me quería bañar tenía que ir a un baño colectivo de turistas que había, que era un lujo, ¿no? Todo impecabilísimo, limpísimo, increíble. El monje de la hospedería me dice, acá hablamos muy poco, hablamos en voz baja, y vos vas a tener un lugar asignado entre nosotros. Oh, perfecto. Me llevaron a mi habitación, me dice, bueno, son las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde es la cena en el refectorio. Bueno, me sentaron en un lugar, estaban los otros 15 monjes, nadie hablaba. Había uno que servía, uno que lee alguna parte del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, unos sentaditos, comida, manjares. Eran manjares italianos los que se comían. Y bueno, después uno se acuesta temprano porque a las 4 de la mañana empiezan las oraciones. Ese era el momento de la magia era en ese momento. Uno se levantaba medio dormido, así sonoliento, estaba en la montaña. Yo fui 2 veces hice esto en mi vida. Una vez fui en primavera y otra vez fui en invierno. Levantarse a las 4 de la mañana en invierno hacía mucho frío. Bueno, uno a las 4 de la mañana iba a la basílica. En la oscuridad de los pasillos, uno escuchaba los pasos de los monjes a oscuras. Ni el saludo. Y uno iba entrando a esa hora en la basílica y se ubicaba en el coro, donde están toda esa sillería. A mí, el monje de la hospedería me asignó un lugar, me dio un libro, y me indicó dónde empezaba. Y me dice, después te van a indicar dónde vas cantando.
Bueno, yo me siento ahí y empiezo a observar en la penumbra. La penumbra había monjes que habían venido media hora antes, que uno no sabía si estaban despiertos, estaban dormidos, estaban en un trance, ¿no? Una cosa muy especial. Acá hay que destacar que esto era justo sobre la tumba de San Benito y su hermana melliza Santa Escolástica. O sea que la energía era suprema. El aroma que había ahí, yo no se los puedo describir. Alguien podrá decirme, era aroma de santidad. Bueno, sí. Ahí había, no sabías qué flores. Había todo un círculo de velas, había flores, y uno sabía que abajo estaban los restos, mucho más abajo de donde se veían, que después vamos a verlo eso, porque el objetivo de esto es lo de la cripta. Bueno, la magia empieza cuando empiezan a cantar estos 15 monjes ahí en la oscuridad, con una sola vela encendida, el aroma de las flores, el aroma de santidad, y ellos empiezan a cantar el Non Nobis Domine, esa canción de la película Enrique V, no sé si la recuerdan, con Kenneth Branagh, donde él gana la batalla, les gana a los franceses, y entonces tiene toda la gente muerta y salen los que sobreviven, que ganan, cantan esa canción, que a uno se le hiela la sangre, no solamente por todo lo que había, los monjes, los aromas, la penumbra, la vela que iluminaba cada lugar de lectura, y ellos cantando, y yo digo, ahí uno entiende cómo hay gente que vive la vida monástica, porque la conmoción, yo que soy un laico, que estoy muy conforme con mi vida de laico, digo, acá entiendo por qué hay gente que no puede salir de esta emoción y se queda a hacer una vida de monje o lo que fuere. O, no sé si la vida de los sacerdotes, yo hablo de ellos porque eran monjes que vivían ahí, no todos eran sacerdotes, algunos sí, pero esa vida en ese lugar ya eran como las 4:15 de la mañana y comienza una hora de cantos y de salmos y de lectura y uno ahí petrificado. A mí obviamente se me caían las lágrimas porque es lo único que podés hacer. Vos estás sentado ahí adelante con el librito y ellos cantando esa música en ese lugar, vos te querés morir. Bueno, finalmente después hay una misa y después el desayuno donde uno come cosas ricas y después yo tenía la libertad de moverme. Ahí es donde voy a la cripta y absolutamente solo yo, ¿no? Lo que tiene esta cripta es que está toda revestida de mosaicos, no tiene luz nada más que la luz artificial, son mosaicos de unos colores increíbles y con una riqueza simbólica monumental. Yo tuve la suerte de ir 2 veces ahí, de recorrer, y ahí no hay un clima, más allá que está la tumba de estos 2 santos, de San Benito y de Santa Escolástica, uno no sé, no tiene esa sensación de un lugar de la muerte, de un lugar de los miedos. Hay todo lo contrario, hay una energía que a uno lo tiene a 10 centímetros del piso. Uno no va caminando, ahí adentro uno flota en ese lugar. ¿Mm? Todo decorado, todo mosaico, todas las paredes y las cúpulas que tiene, es un lugar muy grande, con capillas, no sé si se celebra algo ahí, podría celebrarse, pero no había huellas de que eso se usara para una multitud, sino que supongo que estaría abierto en determinados momentos. Yo no sé eso, yo sé que fui durante la mañana y yo estaba solo, obviamente pedí permiso para entrar, me dijeron que sí, que podía, y me quedé un rato viendo y sacando fotos. Vamos a tratar de ver todo esto, ver la tumba de estos santos, ver todo lo que nos dicen estos símbolos maravillosos que obviamente estaban, yo no sé si era porque venía de arriba de la misa, arriba de las 4 de la mañana que quedé así, temblando, o que realmente ahí había adentro una energía de cripta maravillosa, digna de este relato que le estoy contando. Alguna vez he contado esto en la abadía, en la abadía de San Benito de Palermo, acá, con mi amiga Graciela Orsini y el sacerdote de allí. Yo di una charla sobre San Benito y contaba yo estas cosas. Pero más allá de lo que yo estaba observando como arquitecto, como estudioso de las iglesias, estaba
esta cuestión de la emoción de esa ceremonia muy temprana. Después había otros momentos de rezos, de encuentros, pero nada como el de la mañana. Cuando uno entra en la oscuridad, en la iglesia, no en la cripta, sino en la iglesia, y siente ese aroma, uno dice, ¿dónde estoy acá? ¿Qué es esto? Y ellos dicen, es la santidad. Bueno, vamos a ver los símbolos que hay y vamos a disfrutar de este paseo por la cripta de la abadía de San Benito. San Benito de Nurcia. Y es la abadía de Monte Cassino. Bueno, así uno baja a la abadía, con unos relieves en mármol a los costados, y arriba la belleza de un mosaico que representa el cielo de estrellas. Aún en la cripta, la promesa es el cielo, un cielo estrellado infinito, no tiene límites, como que pareciera que no termina nunca. Esto es de un color azul intenso y las estrellas son doradas. Ahí vemos un poco más. Estrellas de 8 puntas, ¿no? Todo mosaico. La técnica del mosaico es esa piedrita esmaltada, chiquitita, cortadita, y se va armando el dibujo. Bueno, este tal vez era el lugar central de la cripta. Acá teníamos a la izquierda lo que es el sarcófago de San Benito. Se supone que adentro y abajo están los restos de él. Ahí lo vemos. Detrás de su cabeza tiene el símbolo del ancla, que lo vamos a ver al final. Del otro lado, la vemos a Santa Escolástica, que le venían las palomas en las manos, y entonces tiene el Espíritu Santo en su cabeza. Acá están otra vez ellos dos. El Espíritu Santo, la rayera, San Benito, con su halo de santidad y Santa Escolástica. Ahí vemos un poco más todo lo que tiene escrito. Veamos nuevamente lo que tiene acá el ancla en su cabeza. Arriba, acá abajo teníamos a la izquierda nuestra a San Benito, arriba lo tenemos al Cristo. Esto que tiene acá el Cristo puesto es algo que los benedictinos usan en algunas celebraciones especiales, que es un pectoral, y tiene piedras ese pectoral. Decían ellos, es para poder controlar todo lo negativo que uno puede tener adentro. Es como una barrera para proteger al que tiene adelante. Alfa y omega como debe ser, alfa mayúscula y omega minúscula. Los serafines, los angelitos con 3 pares de alas, que son los que están más cerca de Dios y usan las alas, algunas para volar y otras para protegerse de la energía que hay. Los ciervos y el árbol de la vida. Bueno, ahí vemos un poquito más la palomita. Acá la vemos a Santa Escolástica con la paloma también que venía a su mano. Bueno, acá esta capilla tiene un aire como egipcio.
Acá, este es el crismón, el símbolo de Jesucristo, las iniciales de Jesucristo en griego, y el alfa y la omega como debe ser, mayúscula y minúscula. El piso de esta capilla, a ver si lo vemos acá, es muy interesante, es un piso de agua que es vida, ¿sí? Pero también este sube y baja representa los distintos momentos en la vida espiritual, en el camino espiritual, con sus momentos críticos en el más bajo nivel, y después vamos subiendo y vamos bajando, y así se va armando la vida, ¿no? Volvemos otra vez, ni la izquierda ni la derecha, entre todo armamos una vida. Bueno, acá lo tenemos a San Benito, otra vez con ese gesto magnánime. Acá hay un símbolo que me parece muy interesante de destacar, que aparece varias veces en la cripta, que es la palma, la palmera. ¿Mm? La palmera es el símbolo de la victoria, del triunfo, la paz, la vida eterna. Damos palmadas, aplaudimos. A Jesús se lo recibe con las palmas, batiendo palmas, moviendo las palmas en su entrada a Jerusalén. Y también es una planta que la encontramos, por ejemplo, detallada en una cuestión simbólica muy interesante en los evangelios apócrifos, que es bueno leerlos, donde se cuenta que en su viaje a Egipto, José, la Virgen y el niño se detienen en un lugar, en una especie de oasis, y la palma, la palmera, desciende hacia ellos para ofrecerles sus dátiles. Y de sus raíces salía agua pura para ellos que iban cruzando el desierto. De ahí la tradición de la palma, como festejando la vida, como el alimento. Aquí aparece en varios lugares la palma. Bueno, acá hay dos ángeles muy estilizados, muy lindos. Miren acá el detalle que tienen estos ángeles. Estos ángeles tienen el Santísimo Sacramento, con el símbolo de Jesús adentro, el crismón, las dos iniciales griegas que representan su nombre. Pero miren que no lo agarran con sus manos, sino con la vestidura, como hace el sacerdote cuando expone el Santísimo. El Santísimo no lo toca con las manos. ¿Se acuerdan como el ángel del Santísimo Sacramento de Buenos Aires, que no puede agarrar el candelabro porque la luz es una luz que lo quemaría? Además sería una falta de respeto a la luz divina. Acá el alimento divino, el cuerpo de Jesús, tampoco está tocado ni siquiera por ellos que son ángeles. Alfa y omega minúscula. Muy lindo. La mandorla, los rayos. Esto es el lugar central donde uno se para y da toda una vuelta con la imagen arriba. Esto es la cúpula. Acá vemos el angelito. ¿Qué gesto hace? Hace el gesto de la protección de Jesús. Cuando uno busca la protección. Acá la Virgen custodia, la Virgen que tiene al niño como el viril cuando se expone el Santísimo, de la misma manera. Y es muy interesante que ella tenga un nimbo diferente al que tiene él.
Él tiene el nimbo de Jesús y ella tiene un nimbo de menor jerarquía, a pesar de ser más grande, de tener el tamaño de una mujer, de una adulta. Miren las palmas acá que hay. Otra vez, esa planta de bendición. Esto de acá arriba lo vamos a ver después. Acá estaba el Jesús que vimos antes, otra vez lo vemos un poco más claro, con alfa y omega. Acá se nota el detalle de cómo está construido esto, miren. Los pedacitos de piedra. Los serafines. Esto es el medio de la cúpula. La mano de Dios y la bendición, el cielo, las aguas de la vida y también el movimiento oscilatorio de la vida humana en su camino, ¿no? en su devenir. Bueno, acá está el ángel que tiene la santa regla de San Benito. Tiene un lábaro como si fuese un libro que está leyendo o escribiendo. Acá, en toda la abadía, por todas partes está la palabra pax. Pax tiene un sentido mucho más profundo que el de la paz de Pacífico, que significa luz. Bueno, acá vemos una panorámica, acá estaban los dos sarcófagos. El centro de esa cúpula con el Espíritu Santo. Por supuesto, siempre la figura circular, el cielo, todo lo que se refiere a la divinidad. Acá aparece el águila. En los 4 ángulos estaban los 4 evangelistas. Acá San Juan, el águila. Bueno, acá hay otro símbolo muy importante, que es el pavo real. El pavo real es un ave que aparece muchísimo en la simbología religiosa. Es un símbolo solar, porque es como una especie de sol maravilloso, lleno de colores. Rara vez se lo representa con la cola abierta, porque trata de evitarse un poco la idea del animal vanidoso, pero sí como un animal de Dios, que además tiene una particularidad, y por eso la Iglesia lo toma como símbolo, que es que para Pascua, en cada primavera del hemisferio norte, el pavo real renueva sus plumas. Esa cosa tan maravillosa del animal la renueva todos los años en su primavera. Eso, de ahí a llevarlo a un canto a la vida, al renacer, a lo que propone la Pascua, de ese renacer, estamos casi pegaditos a la idea. El pavo real representa eso, el renacer cada año en la Pascua, el renacer a la vida espiritual, el renovarse. Miren esto. Esto es a la entrada. ¿Se acuerdan de esa escalera que iba para abajo con el cielo de estrellas? Cuando uno terminaba ese recorrido, arriba era una cúpula invertida esta, aparecía este círculo en esta cúpula, color turquesa y dorado, con querubines y con un aspecto de la cruz de San Benito. Esta cruz, que es una cruz, digamos que ellos la utilizan como
como por ejemplo los carmelitas, la Virgen del Carmen con el escapulario. Es decir, es un elemento de salvación. Tiene su significado cada uno de sus elementos, y ahora lo vamos a ver. Muy lindo. Bueno, sigamos. Bueno, esto nos da pie para hablar del simbolismo de la cruz de San Benito. Yo tengo una por acá. No es esa exactamente, pero mire. La cruz de San Benito tiene, en este caso tiene un Cristo, pero tiene una leyenda de ese lado y de este otro lado lo tiene a San Benito. Esta la traje de San Anselmo, de mi época de estudiante. Acá vemos la cruz, la medalla que tiene una cruz en una cara y a San Benito del otro lado. Ahora vamos a ver lo que significa cada cosa. Del lado que está escrito, acá tengo mi ayuda a memoria. Vamos a empezar por acá. La cruz del Santo Padre Benito. ¿Sí? El crucero vertical. La Santa Cruz sea mi luz. No se olviden que San Benito se decía que era un gran exorcista, el que luchaba contra el demonio. En la horizontal dice, no sea el dragón mi vida. De este lado, en el círculo, va de retro Satanás. Luego sigue con no me aconsejes cosas malas. Luego, es malo lo que me ofreces. Y al final, bebe tú mismo tu veneno, terminando con la paz. Vamos acá a San Benito, a ver qué nos trae. San Benito tiene, este es el otro lado de la medalla, la cruz, y tiene la regla, el libro, digamos, las reglamentaciones para los monasterios. Tiene un cáliz del que sale una serpiente, porque se lo trata de envenenar a él, sus enemigos, y él bendice el cáliz y la serpiente se va. Y del otro lado tiene una imagen que en la abadía, en el atrio de la gran basílica, hay una estatua de San Benito gigantesca, donde él tiene a los pies un ave con un trozo de pan en la boca. La tradición dice que a él se lo trata de envenenar también con un pan envenenado, y el ave viene y se lo quita, se lo saca de la boca antes que él llegue a la boca y se lo lleva. Bueno, la medalla de San Benito. Muchos símbolos, y hoy es día de símbolos. Pero vamos acá. Lo que tiene San Benito acá es, en estos elementos del ancla, que es el cuerpo del ancla, es similar a lo que tiene la medalla, pero tiene el símbolo del ancla. El ancla aparece muchísimas veces en el cristianismo y en el cristianismo perseguido. En las catacumbas, por ejemplo, era un símbolo muy, muy identificatorio del cristiano. El ancla sirve para mantener fija una nave en el mar. Uno tira el ancla y se clava. Puede venir una tormenta, puede venir un gran oleaje, y la nave va a permanecer en ese lugar. Entonces, el ancla es como un símbolo de seguridad, de permanencia. No volvemos para atrás
para lo que ya recorrimos en el camino, pero tampoco podemos avanzar. Podemos detenernos con el ancla a pasar la tormenta. Pero acá está la gran enseñanza. Realmente para avanzar y lograr el objetivo que nos proponemos, hay que levantar el ancla y navegar. O sea, esto es un ejemplo de la salvación. Vamos a ver si vemos otra. Acá vemos otra. Y acá hay otra más. El ancla que se clava y nos ayuda ante la tempestad. Cuando uno está en el medio del caos, en medio del desastre, no sabe qué hacer, los vientos, las velas, y en la vida nos ha pasado todo en algún momento. Esto que te dice San Benito es vos tirás el ancla y no volvés para atrás. No podés avanzar, pero estás detenido, estás esperando que esto pase, porque todas las tormentas pasan alguna vez. Si vos querés quedarte en la comodidad, quédate con el ancla clavada en el fondo del mar y tu barco no va a ir ni para atrás ni para adelante y te vas a quedar con la calma y si viene otra tormenta no te vas a mover y está todo bien. Pero si tu objetivo es llegar a algún lugar, llegar a un puerto que es tu deseo, que es tu proyecto, que es tu anhelo, que es tu misión, hay que levantar el ancla y partir. Y con esto los dejo pensando. Que cada uno piense cómo ha usado el ancla y cómo la puede usar el ancla que nos regala San Benito. Voy a tomar un poco de agua porque dije cosas muy fuertes. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Lindísimo, la verdad. Bellísimo y aleccionador. Interesante. Sí, es la abadía de San Mucho, Benito. Es muy fuerte. mucho para pensar. Muy bueno lo del ancla, Luis, muy bueno. Vos sabés, pensaba, José, cuando leía lo del ancla, digo, yo voy a hablar del ancla, porque el ancla la vemos muchas veces, está por ahí, y es un símbolo maravilloso, que si uno está en el medio de una vorágine, una tormenta, el ancla te ayuda a que no te arrastre para atrás, y a volver, sino que te detiene un poco, te salva la vida esa seguridad, te permite recomponerte, pero después tenés que levantarla y seguir, porque si no, no puedes hacer tu camino. O Sí, sea, fantástico, muy lindo, muy lindo. Ese Nos mensaje. dejaste mucho. Chau. Una pregunta cortita. Sí, decime, querida. ¿Cuál es el significado de la ventanita de la penitencia? La ventanita de la penitencia es cuando vos pedís perdón delante de los restos del santo, que no lo podés tocar y que te dicen, ahí abajo está el sarcófago. Entonces aparece la ventanita y vos te acercás y querés ver los restos y no ves nada, porque está mucho más abajo. Pero esa ventanita representa el lugar donde vos pones toda tu energía y decís, acá está la energía de San Nicolás, que me va a ayudar o va a interceder por mí o lo que fuera que vos estás pidiendo. Pero es esa cosa de poder acercarte. Y bueno, lo del ancla... Gracias. No es porque, Susana. Es un símbolo que a todos nos sirve y a todos nos enriquece tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. Nos deja mucho para pensar, Luis. Sí, es esa cripta, la de Monte Cassino, y podés mirar y buscar cosas y encontrar cosas. ¿Ustedes creen que yo sabía estas cosas cuando... No. Cuando fui ahí, a mí me llamaba la atención eso. Yo sacaba fotos y después, bueno, uno... Claro, vas investigando. Hay alguna cosa que tiene que ver con esto. Entonces uno va aprendiendo, lo mismo que la palma, las palomas. Ahora vos, ¿Qué antiguo? No, perdón. Sí. ¿Quién me pregunta? Bueno, pregunto yo. Sí, decime, José. Cuando fuiste a la abadía y que querías hacer la vida de monje, sí. ¿En qué constaba la vida de monje? Más allá de esto de levantarse a las 4 de la mañana, esa ceremonia
de lo que contabas, eso debe ser Colgo y Bueno, Moiro, así. claro, la vida de monje era eso, podías hablar en voz baja y poco. Sí, Entonces, la única opción durante el día es recorrer, ellos tienen un museo increíble que le podemos dedicar una clase al museo de cosas que tienen. Podés participar de las tareas de ellos. Te dije, querés ir a hacer licores o cultivar vinos, ellos te llevan. Podés estar en la biblioteca, la vida del monje de retiro, de no hablar con nadie, de estar ahí adentro, ¿no es cierto? Okay. Eso es lo que ¿Y vos qué hiciste? ¿Hiciste algo? No, estuve ahí, estuve sacando fotos, recorriendo, me fui al cementerio de los polacos, el lugar es inmenso, es una ciudad, ¿no? El lugar es muy grande, uno puede recorrer y ver, hay lugares donde no podés entrar, pero hay lugares que sí. Después podés pedir una reunión con el jefe, con el abad, ir y charlar, y bueno, no sé, haces vida de religioso. Pero en ellos... Perdonen, me tengo que ir. Buenas noches a todos. Chao, querida, chao. Chao, buenas noches. Chao. Chao. La canción, ¿cuál era? Chao. Sí, los que se tienen que ir, bueno, yo me extiendo, es muy tarde, qué sé yo, pero bueno, da como Que me estoy quedando sin batería. Un placer. Claro, pero bueno, los que se tengan que ir se van, ya está. No hay problema. La canción, ¿cuál era? La canción se llama Non Nobis Domine. Mira, yo te prometo que mañana voy a publicar esa canción en el Facebook. El que me sigue en el Facebook Muy bien. va a ver esa canción porque es una canción de victoria. Dice, nada para nosotros, Señor, sino para la gloria de tu nombre. Eso es lo que repite continuamente, con una música muy linda, ¿no? Que la utilizan en la película, y acá los monjes... La película, sí. Sí, la película de Enrique V con Kenneth Branagh. La película, La ves por ahí, sí. vale la pena porque en ese momento aparece esta música que es, bueno, es para eso, ¿no? Para conmoverte. Sí, Bueno, es increíble. y que me la canten los monjes ahí, yo no podía cantar, ¿no? Primero que no tengo oído, nada, pero estaba petrificado ahí en ese momento, y ahí, vuelvo a decirles, ahí entendí cómo es esto de dedicarse a esa vida, dedicarle un tiempo a esa vida, qué sé yo, no sé, yo digo que es más fácil ser católico ahí adentro, uno está afuera, pero ahí Seguro. es más fácil, claro que sí, es más fácil, pero bueno, Seguro. es una... Claro, es un mundo restringido. Ah, sí. Bueno, es como la cueva de Alibaba ahí. Entra y tiene la palabra para la puerta. Ahí no es tan fácil, ¿viste? Yo reconozco No, claro. que soy un afortunado que conseguí que me invitaran, que me permitieran quedarme, que me dieran un tratamiento especial como alumno del monasterio, pero bueno, esto es así. Bueno, me alegro que disfruten, que se queden pensando en los símbolos, Sí. repasen lo que... Me encantó la descripción de la cruz de San Benito. Muy lindo. De San Muy Benito. lindo. ¿Sí? Un anillito, no sé si lo Ah, ves. mirá, vos tenés, Betty, la cruz de San El Benito. anillo, sí. Claro, es Entonces ver el significado. claro, es una protección. Si querés, mira, lo tengo Una escrito y te protección. lo mando, porque es una cruz de protección y para los exorcismos, ¿no? Ujú, Anda claro. los benditos por ahí, San Benito intercede. Bueno, es así eso. Bueno, un abrazo a todos. Nos vemos Gracias, Luis. en 15 Un días. abrazo. Nos vemos en 15 Gracias, Luis. Nos Buen vemos fin el martes. Gracias. de semana, Luis. Buen Otro fin de semana a martes. todos. Gracias. Chao, igualmente. Chao. Chau. Chao.